Activists are meeting in Madrid to protest outside the Cuban embassy about the human rights situation in Cuba. Despite the release of some prominent dissidents, the Cuban government is still intimidating and arresting activists on the island. Before going to the demonstration, former Cuban prisoner of conscience Pablo Pacheco and his family are meeting Amnesty International researcher Gerardo Ducos to discuss his conditions while in jail, and also to receive some mail from Amnesty International supporters, which never made it to him while in prison. Como sabéis, lo llevaron a la prisión y le pedimos que lo enviaran a la sección del Reino Unido. Y es solo una muestra. Había como 16 cajas. ¡Wow! Como esta. No tengo palabras, no tengo cómo agradecerle. ¿Y a ti personalmente te llegaban esas cartas a la prisión? A veces me llegaba una carta, me llegaron 1 o 2 cartas a la prisión. Postales, y postales sí me llegaban bastante. Las postales en Navidad principalmente me llegaban y no te imaginas qué significaba esa postal para mí. Imagina tú que se le enseñaba a todos mis amigos en prisión, a todos, uno por uno. Yo les decía, mira, recibí esta postal de Amnistía Internacional. Porque eso es como cuando tú tropiezas y algo que te dice, levántate. Nadie sabe lo que significa Amnistía Internacional para la causa de los perseguidos políticos en el mundo. A veces una carta puede que no signifique mucho para quien la haga o para el que está al lado cuando ve a hacerla, pero por ejemplo una carta puede significar mucho, porque una carta que no le llega al preso está bien, pero le llega al verdugo, le llega al carcelero, y el carcelero cuando tiene esa carta dice, este hombre no puedo hacerle nada porque por lo menos tiene una protección. Amnistía Internacional está atendiendo su caso. Pablo, tú pasaste 7 años en prisión. ¿Por qué fuiste arrestado en el 2003? Yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguna organización de derechos humanos, yo solo ejerzo el periodismo, era lo que hacía en el 2003, y esa fue la razón fundamental por la cual me enviaron a prisión por 20 años. Pablo was only one of 75 opposition members arrested in Cuba in the 2003 crackdown that became known as Black Spring. At 26, Lester Gonzalez was the youngest of the group. Fui encarcelado por ser un disidente en contra del gobierno cubano, por defender la libertad de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos dentro de Cuba, y por denunciar toda la realidad que está viviendo el pueblo cubano, por escribir y denunciar la realidad. His arrest and sentencing were politically motivated, and the charges against him related to the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and association. Los primeros 18 meses estuve dentro de una celda en confinamiento solitario, en una prisión desterrada a 300 kilómetros de distancia de mi familia. Ahí en esa celda me permanecía las 24 horas del día dentro de la celda. Hubo un momento que al principio de mi encarcelamiento, los primeros días, la primera semana, me sentí bastante mal, que llegué a perder hasta la fe por mí mismo de la vida y todo. Pero después cuando empecé a tener conocimiento de todo el apoyo internacional que estábamos recibiendo y que habíamos sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional y que una serie de organismos estaban realizando también presión hacia el gobierno cubano por el injusto encarcelamiento y las sanciones impuestas hacia nosotros, eso me fortaleció mucho y me dio mucho valor espiritual, me sentí muy apoyado y muy fortalecido en ese sentido. His mother never gave up the fight for his release. She and other relatives of Cuban prisoners of conscience formed a group inside Cuba known as the Ladies in White. Revolucionarias. Ha llegado un momento en que un cordón de... Son las damas de blanco y estas son imágenes de la violenta represión que el régimen... Their peaceful protests began weeks after the initial crackdown, and they have been routinely detained and threatened by the authorities. Son los 52 disidentes que quedan detenidos del grupo de 75. In June 2010, the Cuban government agreed to release the remaining Black Spring prisoners. 5 saldrán próximamente rumbo a España con sus familiares. Pablo and Lester were free, but with one condition: they had to leave Cuba. Mi vida aquí en España es una vida ahora de adaptación, me estoy adaptando. Estoy adaptándome a estar en unión de mi familia prácticamente porque llevaba casi 8 años separados de ellos. Hace 2 días cumplí años, hacía 8 años que no podía estar con mi familia en un cumpleaños y pasarla bien con ellos.
Desde que fueron arrestados en el marzo del 2003, Amnistía Internacional ha pedido la liberación incondicional e inmediata de todos los prisioneros de conciencia, los 75, y actualmente con su llegada a España estamos colaborando con ellos para seguir trabajando juntos, pero también para darles nuestro apoyo, nuestra solidaridad y continuar la lucha por la protección de los derechos humanos en Cuba y exigiendo la liberación de los prisioneros de conciencia que aún permanecen tras las rejas en Cuba. Cubanos aquí en España, les habla Lester González Pertón, un ex prisionero político que fui víctima de una sanción injusta de 20 años de prisión, junto con 74 hermanos míos de causa. Yo espero que mi país sea un país sin exclusiones, donde todos tengamos derecho y que nadie sea perseguido por motivo de ideas, religiones, afinidad sexual. Yo creo que ese momento llegará a Cuba y no creo que demore mucho. Y ese día yo estaré en Cuba. Tengo las maletas preparadas para ese día. Cuba es de todos los cubanos, de ustedes, de nosotros, de todos los cubanos. The intimidation and detention of political and human rights activists in Cuba continues. People are still being arrested for expressing views contrary to the government, and there are still many political prisoners behind bars.